Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Les saludo con mucho gusto a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión en esto que es Mamás en Sintonía, el podcast que tenemos para usted desde hace algún tiempo con temas que usted ya conoce de crianza, de educación, de alimentación, de este desarrollo humano que hemos manejado para usted con mucho gusto y con los mejores especialistas. Me da mucho gusto hoy poder recibir una vez más a alguien que siempre digo que es de casa porque así lo siento y además pues nos une. Tenemos vínculos muy especiales con Carmelita Calderón. Bueno, usted la conoce como Carmelita Calderón, Carmen de Fátima Calderón Hinojosa, que viene hoy a platicarnos de algo que también ha sido punto crucial en su vida y que hoy por hoy ayuda y sostiene, acompaña a mucha gente, que es esto de la terapia sistémica transgeneracional, las constelaciones familiares. ¿Cómo estás, Carmelita? Encantada de estar aquí, Vero, te saludo y saludo a todas las personas que están. Me encanta Mamás en Sintonía y me encanta que lideries este proyecto. Muchas gracias, de verdad que ha sido un camino bien bonito conociendo a especialistas como tú y además sabiendo que están en constante equilibrio, en esta búsqueda de un equilibrio, de un desarrollo personal y como bien decía yo a un principio, apoyando, sosteniendo. Todos necesitamos sanar, todos necesitamos sentirnos plenos. Te hablaba hace un ratito, bueno, hay un momento en la vida que nos podemos sentir tranquilos en donde no tengamos que resolver algo. A ver, en esa cuestión yo te podré decir que nos acostumbramos a decir yo soy así, pero no, yo no soy, yo estoy siendo. Vamos a ser hasta el momento de la muerte. Es una evolución permanente, filosóficamente hablando, pero también la evolución del ser humano que tendremos que llegar al equilibrio pleno de ser luz. Entonces, ¿puede haber momentos de paz y tranquilidad? Claro que sí, pero depende de mi equilibrio. Y ahí lo vamos viendo, por ejemplo, cuando las emociones no son pico, cuando las emociones son equilibradas. Claro que hay que tener emociones, si no estaríamos planos en la vida. Pero de alguna manera es lo que nos hace estar en la mejor sintonía. Algo importante, hay dos formas de ver estas situaciones que nos causan estrés o que tenemos que resolver. Una es ver el problema allá, que tengo que resolverlo, y otra cosa es vivirlo. Por ejemplo, este tipo de conciencia. Si, por ejemplo, yo puedo ver una montaña rusa y me asusto y cierro los ojos y estoy con la emoción de que se van a caer y van rápido y veo el susto y la emoción de la montaña rusa, se vive ajeno. Pero si me trepo a la montaña, lo vivo con toda la pasión, ¿sabes? Y entonces es una forma de ver la vida con entusiasmo, con pasión, con la capacidad de que vamos resolviendo las cosas, confiando en que en realidad tenemos el potencial. Claro, y además tenemos algo con que levantarnos diario, ¿no? A diario y decir, un sentido de vida. Un sentido de vida, voy a resolver esto, tengo algo en qué pensar y en qué trabajar, eso es indispensable. Y además, estas ganas de siempre estar en una búsqueda constante, pero además de sentirnos mejor, lo reflejamos y nuestro círculo, nuestro entorno, pues también por ende está mejor, ¿no? Eso es clave, tener una meta, porque así nos hemos fijado un camino hacia dónde ir. Si no, daríamos vueltas como sin sentido, ¿no? Alguien como tú que se dedicó a lo largo de mucho tiempo a la administración pública y después, bueno, en este estudio de la tanatología que te conocemos por esto, la psicoterapia, la logoterapia, y llegar a esto que son las constelaciones familiares, lo platicábamos, hay muchos mitos, desconocimiento y tanto que encierra a un tema tan importante y conocer esto, lo transgeneracional, además de interesante, pues debería formar parte de la canasta básica de todos, ¿no? El rascarle un poquito y saber de dónde provienen síntomas, de dónde provienen situaciones que no hemos resuelto, que le hemos buscado por todos lados y que no resolvemos y no sabemos qué está ahí, qué va más allá, qué hay atrás. Sí, probablemente no todas las personas van a estudiar y a conocer el trabajo de constelaciones, porque las constelaciones son la herramienta terapéutica, pero sí el sustento, la teoría, el de dónde viene todo esto. Te voy a poner un ejemplo, Vero. Como tanatología o como tanatóloga, puedo ver a una persona que está en un proceso de duelo, que ya revisamos, que ya lloró, que ya expresó emociones, que va más o menos en equilibrio y vuelve.
de ninguna manera yo le podría decir, oye, esta se aferra a su dolor y a su tristeza. No, es posible que lo que está pasando en ella, porque ya revisamos esta pérdida, las pérdidas colaterales, las emociones, pero resulta que está viviendo una pérdida, no que no sea de ella, ahorita te explico por qué, sino que es una pérdida de la abuela. Te pongo el ejemplo. Si, por ejemplo, mi abuela vivió en el tiempo de la Revolución y perdió a un ser querido, familiar, hermano, esposo, hijo, pero lejos de llorar el duelo, el dolor y de procesarlo y de estar como, no estaban en terapia, pero el proceso natural, en lugar de eso le dicen tenga la bandera porque murió como héroe, entonces se tiene que tragar todo su dolor y se queda sin procesar. Todas las situaciones que tenemos, absolutamente todo se queda en el inconsciente, pero lo que más detona, lo que más nos impacta son las situaciones muy fuertes, dramáticas o de alguna manera, pues que duelen mucho más, ¿no? Lo que son los traumas. Entonces, esto lo sabemos y lo podemos saber clínicamente. En la glándula, en el cerebro está todo este proceso, en la glándula amígdala se guardan las emociones y en la glándula central, en el hipocampo, están la información del entorno. Si eso se queda ahí, si pasa un suceso, se queda ahí, en la abuela, estoy hablando de mi abuela, y al momento de quedarse ahí, por ejemplo, se vuelve genética. Y yo como nieta recibo la información genética de mi abuela, su propio dolor. ¿Me explico? Okay. Es estas situaciones dolorosas del pasado, de mis ancestros, que se quedan en su cuerpo, en su genética, en su ADN, y viene a mi ADN. Entonces, cuando yo tengo un duelo aquí en este tiempo, en esta vida, vivo mi duelo, lo proceso, lo pareciera que voy avanzando, pero vuelvo a llorar. Es que en mi interior, en mi ADN, hay otro duelo, otra historia, otro evento que me vuelve a mover. Y bueno, esto no es que sea de mi abuela, es que por algo es que escogí a esta abuela. Y esto pensando solamente en tanatología, así todo. Estamos vinculados con nuestros ancestros abuelos principalmente, nos dan el pase al sistema familiar, pensando en esta convicción de que el alma es inmortal y que el alma existe antes que el cuerpo, ¿no? Y entonces por eso elegimos a este sistema familiar, porque tenemos algunas tareas que resolver en la vida y en un tiempo para resolverlas, y bueno, el alma tiene conciencia. Vamos, cuando el alma no tiene un cuerpo, cuando no tenemos un cuerpo, esa conciencia existe en la vida, en el espacio, hay ahora unos temas muy interesantes del doctor Manuel Sanz Segarra. Él es médico cirujano español, creo que es de Barcelona, y lo sustenta muy padre en muchísimos videos, en escritos, en libros, ¿no? Pero es real esto. Entonces, existe esa conciencia sin cuerpo. Cuando tenemos cuerpo, la conciencia se llama mente, pero tiene vida, inmortal. Entonces elegimos tareas, elegimos qué hacer, elegimos a la familia, elegimos esto que nos está pasando. Y no se trata de cargar la cruz o ser víctimas todo el tiempo. Por eso vamos a terapia. Claro. ¿Por qué se interesó Carmelita Calderón en estudiar esto, viniendo de una formación académica, viniendo de todo esto que decíamos, la tanatología, la psicoterapia? Y entonces, bueno, llega siempre información de todos lados, ¿no? ¿Qué te hizo este match? ¿Qué te hizo este clic? A ver, ciertamente cuando antes de dejar yo el área administrativa, donde estuve más de 33 años, empecé, tiempo. Sí, la verdad era como casi mi historia, ¿no? Pero no sabía que me quedaba tanto tiempo de fortaleza y de ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Antes de dejarla, yo entré a diplomados de desarrollo humano, en donde vi el cambio absolutamente claro y benéfico para mí, lejos de estar siguiendo manuales y que se cumplan reglas, porque fui gerente de procedimientos, ¿no? Necesarios, pero al final de cuentas, fríos. Entro a desarrollo humano y yo dije, ¿dónde estaba yo? Me sentía como perdida. En ese tiempo supe así de noticias que existía alguien que llegó a darnos una plática en un diplomado de desarrollo humano, nos habló de tanatología. Yo dije, en este tiempo mi mamá está haciéndose viejita, iba a cumplir 75 años y fue que busqué la tanatología.
Con la tanatología, a ver, en aquel tiempo, te hablo del año 2020, por ejemplo, no estaban todavía los estudios validados como ahora están, y en tanto tanatología como una terapia de sanación que es el Reiki, que bueno, fue de lo primero que yo conocí. Yo decía, a ver, yo no puedo atender a las personas porque no tengo cédula profesional, puedo tener la cédula de administradora, pero no la de terapeuta. Y entonces decidí estudiar una maestría en psicoterapia humanista. Ahí conocí las constelaciones. Yo dije, ¿qué es esto? En un simple ejercicio de 10 minutos, la maestra, que honro, y honro su vida, me pude dar cuenta cómo el linaje de mi familia paterna era muy amplio, muy fuerte, me sentía sostenida con mucho amor hacia ese lado y lo he sentido, y el linaje de la familia materna como un poco menos, sí conectada, pero menos fuerte. Yo dije, esto es mágico, ¿no? Parecía mágico. Fue entonces que empecé a estudiar constelaciones en el 2006. O sea, te puedo decir que tengo más de 17 años constelando y ha sido para mí el encuentro y la suma de cualquier disciplina, de todas las disciplinas humanistas, espirituales. De hecho, las constelaciones unen la ciencia con la espiritualidad y con sustento real, pues. ¿Cómo nos defines esta herramienta terapéutica? Bueno, el nombre viene de diferentes formas de verlo. El primero que yo leí era una traducción, dicen, el libro de Bert Hellinger, una traducción mal hecha en su libro Los órdenes del amor. Uh-huh. Constelación familiar dice ser poner en orden a la familia. En otra concepción o forma de ver constelaciones se constela, se activa. Lo que Jung llamaba el arquetipo, aquí lo llaman la impronta. Es la esferita o es el chip que tiene la información de ancestros. Se activa. Eso es como de dónde viene el nombre. Y las constelaciones familiares son la herramienta terapéutica que nos permite ver, encontrar el origen o uno de los posibles orígenes de alguna situación que estamos viviendo, que generalmente es desagradable, porque no vamos a terapia por estar muy contentas y no, es cuando vamos a terapia cuando hay algo que se nos atora, cuando hay alguna situación, pero es realmente la herramienta terapéutica. Estas constelaciones pueden ser grupales, que es maravilloso, a mí me encanta porque la gente abre, conecta con todo lo que somos. Uh-huh. O pueden ser individuales también, para quien no quiere estar en grupo o para quien no se ajusta a los horarios, ¿no? Y bueno. ¿Y qué fundamentos? Cuando la gente te pregunta, ¿qué es esto? No entiendo por qué usan esta herramienta. Con elementos, ¿no? Con elementos que en este caso son las personas que se apropian, no sé si llamarle así, se apropian de cada uno del sistema familiar. Ya me explicarás cómo hacen esto. ¿Cómo entender algo así? ¿Cómo poder explicarle a las personas que hay un sustento en esto, que se ha estudiado a lo largo del tiempo y que además ustedes pues pueden comprobar que es algo fidedigno, ¿no? A ver, voy a tratar de decirte por lo menos algo, ¿no? Dime mucho. Mira, por ejemplo, en nuestra conciencia, en toda la información que tenemos y que está en el alma, en nuestra conciencia tenemos solamente el 2% consciente. Conocerte, conocerme, la familia, lo estudiado, lo olvidado, ¿no? Solamente el 2%. El 98% es información de lo que no me acuerdo, de la persona que pasó y que no vi, pero ya se quedó, ¿no? O del ruido que escuché que ni me di cuenta. O situaciones de mi vida, de estos 70 años de vida, que he vivido y que están registradas, pero no las tengo claras, ¿no? Puede estar un subconsciente, pero en todo ese bagaje, 98% hay toda la información de mi vida, pero también información del ADN de mis ancestros. Yo no viví su vida, sin embargo traigo su información, porque así como se recibe genéticamente, se recibe toda la información de los ancestros, directamente de los abuelos, según algunas teorías. Pero no solamente eso, pero nuestra alma es inmortal y tenemos diferentes momentos de estar en la tierra. Entonces le llamamos otras vidas, aunque sea la misma vida de la misma alma, ¿no?
entonces también eventos de otras vidas es que lo tenemos guardado. Eso lo tenemos nosotros en esta parte de conciencia que está en el alma, que dice la doctora Amelia Ruiz que el alma se deposita en el corazón y la mente aquí en la cabeza, ¿no? Pero forman esta unidad que no es lo físico del cuerpo. Bueno, además de tener esa información, por ejemplo, nosotros tenemos centros energéticos y muchas conexiones energéticas, pero lo más conocido son los chakras. Estos chakras captan toda la información del exterior, ¿no? Una cosa es lo que captan los ojos con físicos o el olfato o los sentidos físicos, lo captan, lo llevan al cerebro y lo convierten, ¿no? Lo traducen en lo que yo estoy sintiendo. Bueno, pero también los centros energéticos captan lo que no se ve, captan lo que no es tangible. Es como si fueran antenas. Ahora, ¿cómo se capta? En primer lugar, nosotros también vibramos hacia afuera. Vamos, todo existe. Hay quien dice, esto es energía. Bueno, pues todo es energía. Lo que es material es energía en partículas. Lo que no es material, como las ondas, como la voz, es energía en ondas. Bueno, todo existe. La física cuántica nos sustenta cada una de estas teorías. La que se me ocurre ahorita más fácil es la teoría de los campos morfogenéticos. Es un Rupert Sheldrake el que lo sustenta. Y a ver, un ejemplo es, por ejemplo, las mariposas monarca. Hay quien dice que en un año hay 4 o 5 generaciones. Hay quien dice 4, hay quien dice 5. ¿Cómo saben los trastarabuelos de las mariposas monarca que de Canadá van a venir al estado de Michoacán como en octubre y exactamente al santuario de la mariposa? O sea, ¿quién les dice? Es una información que se transmite, te digo que se llaman morfogenéticos. De la genética hay esa información. O, por ejemplo, el vuelo de las aves, que es en una perfecta B. Y cuando se cansa el líder, se va para atrás sin pelear porque siguen otros. Y no hay un hilo o una regla, pero van en una perfecta alineación. ¿Cómo son comandados, no? Ajá. Y bueno, todo esto nos pasa también a los humanos. Nos estamos comunicando. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, tenemos los centros energéticos, pero tenemos un aura que no extiendo mucho las manos, pero vamos a pensar que es como 1 metro desde arriba hasta abajo, y ahí está vibrando toda nuestra información. Si estuviéramos en un trabajo terapéutico, por ejemplo, yo no adivino, ni veo, porque además, bueno, ahorita porque también te preguntan eso. Sí, Ajá. no adivino, pero si estuviéramos en este trabajo, yo en la plática alcanzaría a captar, me llegarían ideas, pero no es que esté adivinando, es que tu información del inconsciente vibra hacia mí y yo estoy a tu servicio. Entonces capto eso que no se dice en palabras, pero que existe en el entorno. ¿Por qué lo capto? Porque tenemos esas antenas y creo en ellas. Hay personas que tienen los sentidos extrasensoriales que claro que ven porque existe lo visible y lo invisible. Incluso hay quien me dice, esto no va en la religión. Bueno, en primer lugar vemos cuál religión, pero si te refieres a esa donde se reza el credo, creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pues esto es, claro. No te asustes, esto es, y es ciencia. Entonces, hay otra ley universal que se llama el poder de la intención. Si yo le digo a esta persona, por favor, representa a mi mamá, solamente le estoy transmitiendo la información que está en mi inconsciente de mi mamá, se la transmito, por eso la toma y la puede reflejar en su cuerpo. Y además tiene que ser la información de lo que yo voy a trabajar, porque no es todo lo de mi mamá, es lo que yo quiero trabajar, porque es importante ponerle una intención, no podemos abrir ese 98% de ninguna manera, ¿no? Entonces tiene que ser exactamente este tema a tratar. No sé si esto sea... Ahora, hay también, por ejemplo, realidad multidimensional. Así como existen las partículas y existen las ondas pueden convertirse en partícula, en materia, y la materia puede convertirse en onda. Por eso, por ejemplo, nuestros ancestros, y digo ancestros porque son los que ya murieron de nuestro ahora, cuando nosotros morimos, cuando un ser humano muere, el cuerpo físico se queda en la tierra.
El alma se va a planos superiores. El alma es como la energía que tiene la chispa divina, a quien le llamamos espíritu, o le llamamos supraconciencia, o le llamamos inteligencia prima, o le llamamos X, ¿no? O sea, a mí me gusta llamarle Dios, pero esto científicamente es. Y junto entre el cuerpo y el alma existen varios otros cuerpos sutiles, energéticos, entre ellos el emocional, el mental, el espiritual está con el alma. Bueno, eso que se llama personalidad, una maestra le llama el cascarón. No me gusta llamarle cascarón, pero esa personalidad, me gustaría llamarle como espíritu con minúscula, porque no es la divinidad, es el espíritu. El espíritu de Vero es ser muy amigable o muy alegre, ¿no? El espíritu de Mariquita es ser muy encerrada, estudiosa, o no, bueno. Esa personalidad se queda en el astral. Si el mundo está aquí, el astral está alrededor. Es lo que llamamos en la religión purgatorio. Ahí se queda. Y de hecho, allí está la información de lo que se llaman archivos akáshicos. Está la información de toda la humanidad. Pero ahí se queda esa chispa de la personalidad hasta que todos los de acá la olvidan. Ya no tengo nada que ver, me integro al todo, pero mientras nos está cuidando, incluso, así como conocemos que hay ángeles que no son seres alados, sino son rayos de energía más intensa, más fuerte, más sublime en cuanto a pureza, así como existen los ángeles y que de pronto nos ayudan y a través de una persona o a través de una sensación o una luz que se materializa, o algo, ¿no? a veces se materializan. Bueno, así como existen ellos, también existen nuestros seres queridos que se convierten como en aliados de lo supremo. Claro, y de ahí vemos que también hay estas lealtades invisibles, y esto que me comentas es bien importante porque es física cuántica, ¿no? Y pues es ciencia. Muchas veces observamos a lo lejos que están estas herramientas terapéuticas y solemos pues criticar sin indagar más allá. Es bien interesante y es bien importante también, como te decía, rascarle un poquito a lo que hay atrás, pues porque tiene que ver con nuestra genética. Algo que me decías bien importante, que lo veremos más adelante, es esto de la epigenética, que a partir de esto, ¿qué podemos hacer, no? No solamente se queda en platicarlo o en saber qué hay más atrás, sino en trabajarlo, ¿no? En resolverlo. ¿Y qué tipo de temas ¿con qué tipo de temas podemos llegar a una constelación? ¿Qué es lo que más suele buscar? Cualquier tipo de temas. Cualquier tipo. De salud, de pareja. Sí, porque, a ver, se mueve energía y todo es energía. Entonces, de salud, de pareja, de dinero, de conflictos, de mi casa, de lo que no se vende, de por qué no tengo clientes, de por qué me siento deprimida, a ver, cualquier cosa que yo quiera ver. Oye, qué es lo que hay más allá. ¿Qué tal los hallazgos? O sea, encuentras unas cosas que sí, fíjate, las sentías, ¿no? Pero no sabías de dónde venían. No, fíjate que hay algunas personas, o sea, puede ser que las sentía, puede ser que no las sentía. Puede ser, por ejemplo, yo he visto un profundo dolor y no lo afirmo, le digo a la chica, a ver, no lo afirmo, pero el campo te lo está diciendo, solamente siéntelo. No, es que yo ya sabía que había una infidelidad. No, pero así como, a ver, no te lo aseguro, solamente ve y que se te acomode. Ya sabía, pero le causa un shock porque ve una realidad. Pero, por ejemplo, hay veces que me encuentro con personas un poco más racionales, pues sí, con un trabajo más racional, o incluso psicólogos que tienen ya unas teorías muy marcadas, y entonces, por ejemplo, me dicen, no, esto pasa porque cuando estaba embarazada me pasó esto. Digo, ok, pero eso es lo que tú sabes. Pero aquí venimos a ver lo que no sabes, dame chance, confía, el campo te lo va a decir. A ver, ¿te ha pasado esto? No. A ver, ¿cuándo pasó? Porque los movimientos, las emociones de las personas me van diciendo, ¿cuándo hiciste tal evento? Ah, ya me acordé, en tal aniversario. ¿Me explico? Entonces, aunque me esté sosteniendo su propia teoría, yo le digo, confía, vamos a ver, dame chance, ¿no? Y entonces vamos a descubrir lo que no tenemos ni idea. Ni idea. Pero así, a veces sí tenemos idea, a veces no tenemos ni idea, ¿no? Y la verdad es algo muy lindo. Fíjate que
así como dices, ¿qué tipo de trabajos? Yo hace ya 9 años, además de las constelaciones familiares, aprendí las constelaciones integrativas y esto es un trabajo intensísimo, que no todo mundo, bueno, no puedo hablar por todo mundo, ¿no? Pero es un trabajo que realmente me llevó a realidades bien diferentes y es, por ejemplo, las energías, o sea, las familiares son energías de estas lealtades que tengo con los ancestros y más que lealtades como el hecho de pertenecer a la misma tribu sin darme cuenta, sigo las reglas y obedezco las reglas y tengo que seguir con las reglas. Esto el doctor Bergelinger las llama los órdenes del amor, la pertenencia y llama buena conciencia cuando soy obediente a mi sistema en todos los sentidos, obediencia no de, vamos, de seguir reglas tácitas o no, creencias o formas de vivir, pero le llama buena conciencia. Pero si me atrevo a romper la regla, así como en una tribu, al parecer me excomulgan, me mandan o me matan o no, me sacan de la tribu, esto lo llama mala conciencia. Y se vive como una cierta culpa por haber sido desleal a mi familia. Sin embargo, cuando ya encontramos un bienestar, un porqué o un para qué, cuando no estamos haciendo daño, cuando vemos que esta decisión de separarnos o de hacer las cosas diferentes y tenemos una conexión, yo sí estoy segura que es una conexión con el amor. O sea, no podemos estar sin la espiritualidad en este sentido, aunque hay de libertad de ir para el otro lado. En este momento se nos quita la culpa. Se nos quita la culpa y vivimos en armonía y es como, gracias familia, no me estoy enojando, agradezco lo que me pudieron dar hasta hoy, pero tengo la libertad y ese libre albedrío de seguir mi camino. Claro. ¿Sale? Eso es importantísimo en este sentido de hablar de dónde proviene, de dónde venimos, quiénes están atrás de nosotros, el respeto, porque cuántas personas se pueden enojar, por ejemplo, manifestar este enojo y decir, bueno, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Que mi abuelita, que la abuelita de mi abuela, no sé qué, haya sido infiel y ahora yo pago con esto. Mucha gente lo puede tomar de esta forma y dices, bueno, pues yo por qué voy a responder a estas situaciones. Primero hay que agradecer que al linaje más próximo a los papás y después ir hacia atrás. A todos. A todos. Podemos, mira, si puedo contar como una experiencia personal, Claro. porque esto es real, ¿eh? Yo tengo una soledad de más de 20 años, 23 años, sin pareja, a veces enojada, a veces con cierto anhelo, y ahorita vivo, me gustaría compartir, Plena. pero no es eso, ¿no? Pero no estoy incompleta, me siento muy bien. Bueno, por supuesto que no fue así como de inmediato, ¿no? Ahora, yo puedo pensar que toda la familia paterna son mujeres solas, 2 o 3 madres solteras, o 3 o 4 madres solteras, pero son mujeres solas, solteras, solteras. Son mujeres muy estudiosas, muy brillantes, de verdad. O sea, una de mis tías abuelas fue condecorada con la presea Morelos hace 60 años, cuando era auténticamente seleccionada, ¿no? Bueno, claro. muy distinguidas mis tías. Mi papá siempre muy estudioso. Yo soy estudiosa. A veces dicen, ya, o sea, vete a pasear o no, tú sabes, ¿no? Pero me gusta esta forma de vivir. Sin embargo, hay familiares míos que dicen, qué gacho, nuestras ancestras son solteras y están, ¿no? ¿Y por qué estamos solas? Hay quien lo dice. Yo veo esta parte de la familia, pero en numerología alguna vez me dijeron que yo había tenido una vida frívola. En una regresión me di cuenta que yo no había como respetado a los hombres, no recuerdo en qué circunstancias, y en una carta astral, una de las tareas que yo tengo para venir aquí es un trabajo con pareja. ¿Me explico? Entonces, por un lado es mi historia de mi alma, de mis asuntos pendientes, de mi misión de vida, resolver un tema que tenga que ver con la pareja, pero por otro lado me encuentro con una familia de mujeres solitarias. Esta familia de mujeres solas me hace cubrir mi tarea. Cuando decimos es que tienes que aceptarlo porque fue una prueba de Dios. A ver, no manches. Ni fue prueba de, perdón. Claro. Ni fue prueba de Dios. Ajá. O sea, es alguna tarea que yo me propuse venir a cumplir. Y claro que lo acordé con mis guías, ¿no? Pero yo estoy lista para poderlo hacer. Y no se trata de cargar con mi cruz toda la vida, sino de resolverla.
¿Cómo la resuelvo? En terapias. Esta es una. Las constelaciones son una. ¿Por qué no puedo dejar de estar triste? ¿Por qué no puedo? Yo, por ejemplo, no he constelado desde hace mucho porque no tengo pareja, porque no sé si algún día constele, ¿no? Pero, ¿por qué no puedo? ¿Por qué el dinero lo trabajo, lo tengo y se me va de las manos? Y podemos ver dónde está la lealtad. Por ejemplo, si al abuelo en algún momento, o en la familia de mis abuelos, si el abuelo se fue a Estados Unidos porque necesitaban dinero y el hecho de que se fuera a Estados Unidos empezó a llegar el dinero a la casa y sí, pues sí se mejoraron económicamente, pero si esto hizo que la familia se desintegrara, entonces, en la experiencia de la abuela, ahí hay un movimiento y mi abuela es como, sí, estoy hablando por hablar, ¿no? Si la abuela diría, yo hubiera preferido seguir en la pobreza, pero que mi esposo estuviera conmigo y me quedo con este dolor. Esa información se queda en la genética de la abuela, la tomo yo en la genética y lo puedo hacer. Mi respuesta en esta lealtad puede ser de 3 formas. La primera es, puede ser que no me toque, puede ser que no tenga yo ese asunto que resolver. Otra es, me toca y lo hago igual que tu abuela. Yo, lo hago igual que tú, que mi pareja o mi esposo se vaya a buscar dinero y yo me quedo sola y se desintegra la familia. O hago lo contrario. Rompo. Ajá, me quedo en la integración de la familia, aunque sea con limitaciones. ¿Me explico? Es igual, lo contrario, a lo mejor no me toca. Pero es mi actitud ante la vida, las oportunidades que tengo, lo que puedo analizar que es mejor, los cursos, la lectura, las terapias que ahora hay, me hacen tomar decisiones más saludables. Claro. Y esta es mi epigenética. Tengo la capacidad de hacer cambios. Y de transformar. Transformo eso que se puede ir de generación en generación si no tomo conciencia. Es a lo que llegamos, a tomar conciencia cuando ya tienes este conocimiento y sabes de dónde proviene. Tú sabes, ahí decides qué hacer con esto, ¿no? Sí. Decides qué hacer, es lo que te da de avanzada. Sí. El conocer esto de tus ancestros y dices, bueno, pues me voy por este camino, me voy por el otro, ya tengo las herramientas y ya tengo la información. Este tema es súper amplio, Carmelita, yo te agradecería y te comprometo a que nos acompañes en una segunda parte, porque también hay que conocer esto que me hablabas, del sustento científico que hay, de estas herramientas, hacia dónde, qué podemos resolver, hasta dónde podemos llegar, y además, como tú decías, tenemos el libre albedrío y además tenemos esta información que nos puede servir para mucho. Claro que sí, Vero. Para mí sí, con mucho gusto. Yo espero tu invitación. Bueno, muchísimas gracias. Pues con esto nos vamos. De verdad que esta herramienta terapéutica tiene mucho que decirnos y nos podemos acercar. Eso es importante saber, que hay que acercarnos a personas que tienen esta preparación. Sí. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo nos acercamos a personas que tienen un background que sabemos que es fidedigno? Mira, sería muy difícil tener una clasificación, pero sí me consta que hay personas que van a 2, 3, 5 talleres de constelaciones y se atreven y empiezan a constelar, o hay cursos breves o hay cursos en línea, y yo digo, ¿dónde está mi conexión y mi propia sanación? Quizás la recomendación sea ir a talleres sin comprometernos, pero escuchar lo que dice el cuerpo. ¿Qué tal me gusta o qué tal no me gusta? ¿No? Claro que no todo es para todos. Ajá, ni todo es para todos, pero cada quien sabrá en dónde me siento en paz, en dónde siento esta buena energía, en dónde... Sí, el cuerpo es sabio. ¿Cómo buscamos a María del Carmen? Ay, repíteme, siempre decimos mal tu nombre, Carmelita. No pasa nada. Carmen de Fátima. Fíjate que a mí me dicen como salga más fácil. Sí. Mi nombre oficialmente es María Carmen de Fátima. Pero hay quien me dice Mariquita, Carmen, Mari Carmen, o sea, como Carmen, salga para mí está bien. ¿Cómo te buscamos, Carmen? A mí me gusta mucho atender el teléfono, es más directo porque no estoy mucho en redes, Vero, y mi teléfono es 4433-112275. Ahí con mensajes lo aclaramos. No estoy con el teléfono todo el tiempo, entonces cuando llega algún mensaje, sí me gusta atenderlo en la nochecita. Muchas gracias. Y además también pues tienen este vínculo con Mamás en Sintonía y pueden buscarte y pueden acercarse a lo que estás haciendo actualmente, y también pues por supuesto se hace nuestra comunidad de Mamás en Sintonía. Así es. Siempre otorgándonos este acompañamiento y esta preparación. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias también. Nos esperamos en una próxima. Gracias también, Vero. Perdón, en Facebook estoy Macar Fátima. Macar Fátima. Muchas gracias. Y con esto nos
despedimos, agradecemos la presencia de Carmelita Calderón aquí y también, por supuesto, les pedimos que nos ayude a compartir. Estos temas tienen que llegar a más personas. Sí. Esto tiene que crecer, es necesario que conozcamos, que aprendamos día a día y que además busquemos este desarrollo humano y esta plenitud. Pues gracias por Muchísimas por ser el motor, Vero. Muchas gracias a ustedes por Gracias. estar aquí siempre. Con esto nos vamos. Lo esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Hasta pronto.